Vamos ahora juntos. Santo Dios Padre que nos ama, nosotros cuando estábamos lejos de ti en pecado, tuviste compasión de nosotros y mandaste, Señor Jesús, y cargó Él sobre sí mismo el juicio y la maldición que nosotros merecíamos. Y con su sangre lavó nuestros pecados para siempre, librando así para que no volviéramos a recibir juicio ni maldición. Gracias porque por el Espíritu Santo que nos has dado, nos haces comprender esa gracia y el resto de nuestras vidas nos haces vivir como hijos de Dios, vivir para su voluntad y la gloria de Dios. Y por esto siempre estás con nosotros y nos ayudas. En este momento estamos reunidos ante ti, los que hemos sido redimidos por la sangre del Señor, para alabar tu gran amor y gracia, aprender tu palabra y tener comunión en la santa congregación que está contigo. Creemos que también este tiempo el Señor está con nosotros, cuida a cada uno de nosotros y sosténnos con tu mano misericordiosa y poderosa. Y te pedimos que con el poder de la palabra y del Espíritu nos sostengas para que en el resto de nuestras vidas podamos vivir como hijos de Dios, sin vergüenza, de manera digna. Todas las iglesias de este país y a las muchas iglesias del mundo, a todos los hermanos que están en medio de dificultades, ayudan para que puedan guardar su fe y predicar el Evangelio. Señor, esté con ellos, con tu palabra y tu poder. Te pedimos que nos ayudas a llevar a cabo la gran obra de salvación. Danos la palabra necesaria en cada momento y enséñanos y guíanos al camino que debemos andar. Deseamos y te pedimos que en este tiempo nos enseñas tu palabra y tu santa voluntad para que podamos vivir como el resto de nuestras vidas como hijos de Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. 기쁨으로 찬양 할렐루야 기쁜 노래 외쳐 할렐루야 주님을 찬양하세 찬양하세 노래 찬양하세 기쁜 노래 주님을 찬양하세
No hace falta aplaudir, ¿vale? Domingo por la mañana, cuando el coro canta, les pido que escuchen con el corazón de oración y a la vez en las letras de los himnos hay oración, hay letras de testimonio, hay confesión de fe que sobre cómo debemos vivir como cristianos. Y por eso hay que grabar estas letras en el corazón. No hace falta aplaudir en el domingo, ¿vale? Vamos a buscar la palabra. Romanos capítulo 14. Romanos 14, versículo desde 7 hasta 9. Yo voy a leer. Romanos capítulo 14, desde versículo 7 a 9. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo por esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Hasta aquí. Hoy vamos a aprender esta palabra y vamos a aprender sobre el tema de la vida que vive para el Señor. Aquí pone entre nosotros, ¿no? Indicando nosotros. Indica a todos los santos salvos, renacidos en Cristo, a todos los hermanos, incluyendo a todos los que están aquí. Pone ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Es así, ¿no? Es así. Veo que no están seguros, ¿no? No me responden. La vida de un cristiano renacido es completamente diferente a la vida que llevamos antes de ser salvos. Y es completamente separada y diferente de la vida de la gente del mundo. Lo que la gente del mundo no lo entiende en absoluto. Eso es la vida cristiana. Por eso aquí, como dice apóstol Pablo, nosotros que indica los renacidos en Cristo, que hemos sido salvos eternamente y tenemos la esperanza de entrar en el reino de Dios, y que nuestra finalidad, después de la salvación, es completamente diferente, distinta a la de gente del mundo. Dios tiene un propósito porque nos ha salvado. En la Biblia también nos ha explicado de antemano cómo deben vivir los salvos en Cristo. Así que nosotros, los santos renacidos, aquí dice ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. El que no ha comprendido la gracia de Dios vive para sí y muere para sí. Podemos decir que todo es para sí mismo, ¿no? Toda su vida es para sí mismo. Y en su vida vive en preocupaciones, con angustias, temores, inseguridades. Y vive únicamente para los deseos de su carne, ¿no? Pero un cristiano ya no vive para sí, ni muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos.
Los cristianos, nosotros debemos reflexionar ante esta palabra si se corresponde con nuestra propio pensamiento y vida. Y hay que comprobar, a ver si yo vivo para mí, a ver si vivo para mí y muero para mí. O vivo para el Señor y muero para el Señor. Aquí dice que la posesión no es mía, o sea, que es del Señor. Antes de ser salvos, diríamos que este cuerpo nos lo dieron nuestros padres, ¿no? Pero después de la salvación, como dice en 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis de que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Dice que este cuerpo no hemos recibido de nuestro Padre, sino de Dios. Como también dice en los Salmos, en varios lugares, Dios que ha formado nuestro cuerpo, Dios que ha organizado nuestros miembros. Nuestros padres nos engendraron, pero ¿con qué poder hicieron algo así nuestro cuerpo? A través de nuestros padres, Dios nos hizo venir a este mundo. Y quien nos hizo fue Dios. En el Salmo 139 dice, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Solo hablando sobre este cuerpo, hay muchos misterios, ¿no? Milagros. ¿Y quién hizo este cuerpo? Fue Dios quien lo hizo. Y no solo así, y no solo eso. Nosotros que vivíamos en pecado y que estábamos destinados a entrar en el juicio, la destrucción eterna y al infierno después de morir. Pero Dios tuvo compasión de nosotros, nos amó y el Señor Jesús recibió en nuestro lugar la maldición y el juicio que nosotros merecíamos. Después de la salvación, nosotros mismos ya no somos nuestros, sino del Señor, según lo que dice aquí. Por eso en 1 Corintios 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? A ver, pensamos sobre esto detalladamente. Dice que este cuerpo ya no es nuestro. A ver, si no es nuestro, ¿de quién es? El Señor lo compró con precio. El Señor murió en nuestro lugar y con su preciosa sangre derramada en la cruz, nos compró pagando ese precio. Por eso dice, vosotros no sois vuestros, habéis sido comprados por precio. ¿Y cuánto pagó? ¿Cuánto pagó? Pagó caro, ¿no? Entonces somos del Señor. Debemos que tener claro sobre la cuestión de la posesión. ¿De quién es este cuerpo? Dice, hay quien no sabe distinguir entre lo que es suyo y lo que no es suyo, le llamamos ladrón, ¿no? El ladrón dice, lo tuyo es mío y lo mío es mío. Nosotros ya no poseemos nada nosotros, todo pertenece a Dios. Dios nos ha comprado, ha pagado. Por eso pone, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Entonces ahora, después de la salvación, el propósito de nuestra vida es la gloria de Dios, que es responder y vivir por la gracia de Dios que nos salvó y vivir para la gloria de Dios. Por eso, pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Esta palabra debería poder decirse en nuestro corazón sin ninguna preocupación, sin ningún reparo. Y que así sea.
Cuando decimos amén después de la oración significa que así sea, ¿no? Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. El Señor murió en nuestro lugar para salvarnos y resucitó para darnos vida eterna y esperanza. El Señor murió para salvarme y resucitó para darme vida eterna y esperanza. Por su gracia, por su vida, ha pagado con precio. Entonces ya no soy mío, sino del Señor. Para ser Señor así de los muertos como de los que viven, pone, ¿no? Señor significa amo. También puede ser amo, también puede ser rey. ¿Por qué debemos, pues, vivir para el Señor y morir para el Señor? Hay razones suficientes para esto. Lo primero que debemos pensar es esto. Vamos a ver 2 de Corintios, capítulo 5. 2 de Corintios, capítulo 5, desde versículo 14, 14 y 15. Vamos a leer juntos. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para que murió y resucitó por ellos. Aquí en el versículo 14 pone, el amor de Cristo nos constriñe, ¿no? Dios es amor. Y cuando éramos pecadores y teníamos el destino de recibir el juicio y la destrucción, Dios tuvo compasión de nosotros. En Efesios 2:4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. En Efesios pone así, ¿no? Y por ese gran amor y misericordia nos salvó juntamente con Cristo cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Ese gran amor, ese amor asombroso, nos lo mostró derramando su preciosa sangre. Nos ha comprado. Por eso pone, si uno murió por todos, luego todos murieron. Aquí uno indica a Jesús, ¿no? Que murió por todos. Todos los hombres, todos murieron. En San Juan 1:29 dice, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos los pecados de la humanidad los cargó Jesús y los quitó, y entre ellos también están mis pecados y los vuestros. En 1 de Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. También murió para los que todavía no conocieron al Señor, que no conocieron nunca al Señor. También Jesús murió por ellos. Por eso, si uno murió por todos, luego todos murieron. La muerte de Jesús significa que es igual que mi propia muerte. Yo tenía que morir como pecador, pero el Señor murió en mi lugar. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El Señor murió por todos nosotros, y al morir el Señor, nosotros hemos sido vivificados. Fuimos salvados, ¿no?
El propósito de habernos salvado no es solamente librarnos de la destrucción eterna, sino que los que viven ya no vivan para sí, sino que vivan para aquel que murió y resucitó en nuestro lugar, para que ya no vivan para sí. Nosotros creemos en el Hijo de Dios que murió y resucitó en nuestro lugar, ¿no? ¿Y cómo podría olvidarse, aunque sea un instante, esa tan grande y maravillosa gracia? ¿Cómo podríamos pagarse alguna vez, aunque fuera solo un momento, esa gracia? El propósito por el que el Señor nos salvó es que los salvos ya no vivan para sí, sino que vivan para el Señor que murió y resucitó por ellos. Así lo dice aquí, ¿no? No debemos olvidar ese propósito por el que el Señor nos salvó. Nosotros no debemos olvidar el propósito de nuestra salvación. En el Salmo 116:12 dice: ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Dios, para salvar a un pecador como yo, envió al mundo a Jesús, que es igual a Dios, el Creador. Vino en forma humana. Durante 30 años vivió sufriendo en medio de toda dificultad. Y durante 3 años en su vida pública, en toda la tierra de Israel, resucitó muertos, limpió leprosos, abrió los ojos de ciegos y manifestó el poder de Dios. Y sufriendo así, los líderes religiosos del pueblo de Israel pidieron a Pilato para que lo crucificara. Y Jesús inocente murió en nuestro lugar. La cruz es el castigo máximo y el dolor de la cruz es mayor dolor que puede sufrir un ser humano. El Hijo unigénito de Dios, que es igual a Dios, en esa condición de forma humana, sufrió como si fuera un pecador. Fue arrastrado. Los soldados romanos le escupieron en la cara, le golpearon en la cara con la palma. Pero Jesús permaneció en silencio. Cuando le insultaban, no devolvía el insulto. Cuando le amenazaban, no devolvía la amenaza. Recibió todo ese tipo de castigo y sufrimiento por nosotros, para salvarnos. Y el propósito de esa salvación era que los salvos ya no vivieran para sí mismos, sino que vivieran para el Señor que murió y resucitó por ellos. Ese gran sacrificio lo llevó a cabo para salvarnos, para que un salvo no volviera a vivir para sí mismo. El Señor murió. Si un salvo no comprende esto, sin comprender esto, después de ser salvo sigue viviendo para sí mismo y que vive para sí y que muera para sí, igual, ¿no? Y eso sería vivir en contra del propósito por el que el Señor nos salvó, ¿no? Es al contrario. Nosotros ya no debemos vivir para nosotros mismos. Si uno vive para sí, muere para sí, no tendría nada que ver con Dios. Aunque sufra toda clase de tribulaciones, pero si todo eso sea para sí y también la muerte también para sí, sea para sí. Es decir, si recibiera toda clase de sufrimiento, pero para sí mismo, ¿qué relación tendría eso ante Dios? No tiene ninguna relación con Dios. Por eso debemos reflexionar y pensar esto seriamente.
En 1 Corintios 6 dice, ¿no? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Señor pagó con precio caro. No solamente nos salvó, sino también pagó con precio. Entonces, nuestro cuerpo y nuestra alma también compró Dios. Y por eso pone que con nuestro cuerpo y nuestra alma debemos vivir para el Señor. En el versículo pone, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Entonces, después de la salvación, el resto de nuestras vidas debemos glorificar a Dios y vivir por la gloria de Dios. Por eso en Gálatas capítulo 2 dice que yo juntamente fui crucificado con Cristo. Yo cuando fui crucificado, el Señor recibió toda la maldición y sufrimiento en mi lugar y murió. Entonces su muerte es mi muerte. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora el resto de nuestras vidas ya no vivo yo. Después de la salvación, mas vive Cristo en mí. Es mi dueño, es mi amo de mi vida. El Señor que nos salvó no está lejos, no está lejos de nosotros, está en mí. El Señor siempre está en mí y yo también estoy en Él. Es un misterio, ¿no? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La salvación también fue creyendo en la gracia de Dios. Y después de la salvación, también vivo creyendo en el Señor. El Señor está en mí. No solamente me ha dado la vida nueva, sino también es el dueño de mi vida. El propósito de salvarnos es para que un salvo viviera por el Señor. Entonces, según ese propósito, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El propósito de mi vida ahora no es para mí mismo, sino es por el Señor. Indica que el dueño de mi vida no soy yo, sino el Señor. Lo asombroso es que el Señor está en nosotros, como Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Es el Espíritu de Cristo resucitado. Por resucitar nos ha dado ese Espíritu. Por eso, el dueño de mi vida es el Cristo, Señor. Por eso pone, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Se ha hecho el dueño de mi vida. Nosotros no debemos considerar este asunto fácilmente. Hay que pensarlo, reflexionarlo seriamente. Pensar que el Señor ahora vive en mí. Y en 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hacedlo todo para la gloria de Dios. Haga lo que haga en su vida para la gloria de Dios.
y no hacerlo así sería pecado. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y estábamos, pero por esos pecados, para perdonar esos pecados, el Señor Jesucristo murió por nosotros. Y por lo tanto, el resto de nuestra vida ya no debemos vivir para nosotros mismos, sino para el Señor. Eso es el propósito de que el Señor nos salvó. Es el propósito después de la vida, después de la salvación. Hay que quedar claro, el Señor, para salvarme un pecador como yo, sacrificó. El Hijo de Dios, unigénito, murió por un pecador como yo y dio su vida a nosotros para hacernos hijos de Dios y para darnos la esperanza de ir al cielo. Entonces nosotros, el resto de nuestras vidas, debemos vivir por el Señor. Entonces, esa gran gracia de la salvación no debemos olvidar en ningún momento. En Romanos capítulo 12 dice que presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Nuestro cuerpo también ahora debemos dar como sacrificio. Es decir, que en toda nuestra vida, lo que hablamos, lo que hacemos, todo debe ser para Dios. Sacrificio vivo que vive, hace, todo lo que hace en su vida, hacerlo para el Señor. Y no seguir este mundo, porque este mundo es malvado, ¿no? Dice que no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y Dios nos renueva entonces cada día. Hemos recibido salvación, pero todavía en nuestro cuerpo queda el instinto, ¿no? ¿Y qué hacemos? El Señor nos renueva cada día con su palabra. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No solamente conocer qué es voluntad de Dios, sino también seguir esa voluntad. Eso es la vida cristiana también. Un salvo no debe pensar que como ya soy salvo voy a vivir según mi manera. No debe pensar de esta manera. Si uno es salvo, significa que ha conocido la gran gracia de Dios. Pero ¿cómo puede olvidar de esto? No puede olvidar de esto. En 1 Corintios 7:23 dice, fuisteis comprados por precio, no os hagáis esclavos de los hombres. Comprado a precio caro. Entonces ya ni mi cuerpo ni mi alma son míos. El que peca es esclavo del pecado. Dice que ahora no vivo para alguna persona. Significa que no soy esclavo de alguien, sino somos siervos de Cristo. Vivimos para el Señor. El resto de nuestras vidas, como dice en Salmo 116, ¿qué pagaré Jehová por todos sus beneficios para conmigo? No podemos pagar la gracia del Señor aunque muramos 100 veces.
No podemos pagarlo todo. Pero aunque no podamos pagarlo todo, no debemos olvidar esa gracia. Debemos llevar una vida para pagar esa gracia, aunque sea poco. Después de la salvación, nuestra vida consiste en recompensar esa gracia. Pero para hacerlo, debemos conocer que somos demasiados débiles y el tiempo que nos queda es muy corto. Pero sin embargo, nuestro propósito de nuestra vida debe ser ciertamente para pagar esa gracia. Vamos a buscar Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 20 y 21. Filipenses capítulo 1, versículo 20 y 21. Vamos a leer juntos. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Apóstol Pablo está en cárcel en Roma por predicar el Evangelio. Apóstol Pablo dice, hay algo que anhela, hay algo que anhela y tiene esperanza. Conforme a su intenso anhelo y esperanza, de ninguna manera será avergonzado, sino que con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en su cuerpo. El propósito de la vida de apóstol Pablo es que, sea que viva o muera que viva, Cristo sea magnificado en su cuerpo. Si vive para el Señor, así le glorifique, que viva Él. Si muere Él, que sea para el Señor y así le glorifica. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para Él, morir no es ningún problema. Si se vive para el Señor y se muere para el Señor, será la mayor gloria. Así, al apóstol Pablo, en 1 Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. La vida de apóstol Pablo, después de ser salvo, es como si Cristo fuera representado a través de él. Felipe dijo a Jesús, el Señor, muéstranos el Padre. Y Jesús respondió, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Jesús es Dios invisible, manifestado en forma humana. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A través de Jesús se manifestó el amor de Dios. Se testificó la palabra de Dios. A través de Jesús se manifestó el poder de Dios. Resucitó muertos, limpió leprosos, abrió los ojos de ciegos, calmó tempestades. ¿Algún hombre puede hacer esto? Es el poder de Dios que se manifestó a través de Jesús. Y muriendo por nosotros hasta la muerte. Y así Dios mostró cuánto nos ama a través de estas maneras. Por eso, Jesús es encarnación de amor de Dios. Representó amor de Dios en forma humana. Dios se manifestó en forma humana. Después de que Jesús ascendió, ¿qué pasó? El apóstol Pablo, a través de su vida, se le representó Jesús.
Después de la salvación, predicando el Evangelio hasta que sea arrestado y llevado a Roma, él evangelizó allí también, hasta el último momento, y fue decapitado. La vida de apóstol Pablo fue como Cristo representado a través del cuerpo de apóstol Pablo. Por eso Gálatas capítulo 6, 17 dice, yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Las marcas de los sufrimientos de Jesús se manifestaron en el cuerpo de apóstol Pablo. Y luego dice, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Es el 1 Corintios 11:1. Él podía decir con seguridad, imitar significa parecerse, como como un molde, ¿no? Que se estampa y imprime y sale una cosa idéntica, ¿no? Jesús manifestó el rostro, la forma de Dios durante su vida en la tierra. Y el apóstol Pablo fue quien mostró a Jesucristo como ser humano. Me he hecho imitador de Cristo, dijo. Me he parecido. Y luego dice, sed imitadores de mí. ¿Cómo puede un hombre parecerse a Dios e imitar a Cristo? Pero el apóstol Pablo dice que se hizo así. Por eso dijo, así que yo de Cristo, vosotros de mí. Nosotros debemos ir pareciéndonos cada vez más al Señor. Por eso en Gálatas capítulo 4, 19 dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hasta que ese rostro de Cristo sea manifestado, ha esforzado como dolor de parto. Se esforzó mucho para ganar ellos sus almas predicando el Evangelio en Galacia y salvarlos ellos. Y ahora, después de salvarlos, se esfuerza ahora también con dolores de parto para los santos salvos. Una madre sufre dolores de parto para dar a luz a un hijo, ¿no? Y también trabaja después para criarlos. Los padres se preocupan, se aman a sus hijos durante toda su vida. Y sus padres quieren que sus hijos sean buenos, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Este versículo pone, ¿no? Por eso nosotros debemos ir pareciéndonos al Señor cada día. Lo que decimos, lo que pensamos, lo que hacemos, todo debe ir pareciéndose cada vez más al Señor. Y cada vez pareciéndose así a Él, cuando el Señor venga, nuestra carne, cuerpo también llegará a ser como el Señor. En Filipenses 3 dice que espera la venida del Señor y cuando el Señor venga, este cuerpo humilde se transformará en una forma semejante a Cristo. Así dijo. Y antes que pase eso, debemos ir pareciéndonos cada vez más. Una larva de cigarra está 7 años bajo tierra y se convierte luego en cigarra. No se convierte en cigarra de la noche a la mañana, de un día, sino que va pareciéndose poco a poco hasta que sale y transforma como una cigarra y sale volando. Nosotros también debemos ir pareciéndonos poco a poco al Señor. Por eso pone en el versículo, presentad vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Significa que debemos tener un carácter, forma semejante al del Señor. Y ese es el propósito del Señor que nos salvó. Por eso en Romanos capítulo 6, 12 dice que antes usabais vuestros cuerpos, miembros para pecar, pero ahora no utilizarlos como instrumentos, herramientas de diablo, sino presentarlos a Dios como instrumentos para su justicia, como sacrificio vivo. No utilizarlo para el pecado, sino para la obra de Dios. Y en Romanos, como dice,
porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Quien vive según la voluntad de Dios, ¿cómo podría pecar de nuevo? Nuestra vida en Cristo, vamos pareciéndonos cada vez más al Señor. Pero no creen que vamos cambiando muy lento, ¿no? Muy lentamente. Hoy en día, si vemos los niños crecen tan rápido, ¿no? Muy rápido. Pasando un poco de tiempo ya son los jóvenes, ¿no? Y luego los jóvenes se convierten en un momento en los adultos. Dicen que el tiempo pasa volando. Pero las personas salvas, aunque llevan 10 o 20 años desde su salvación, pero el proceso de su transformación es demasiado lento, ¿no? Son completamente distintos de la gente del mundo. La gente del mundo vive únicamente siguiendo sus deseos de la carne, pensando, ¿cómo voy a pecar más? ¿Cómo voy a hacer pecar para ser más feliz? Nosotros somos personas completamente separados. Dice que ya no sois del mundo, sino los que yo escogí. En San Mateo 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dios es perfectamente santo. Él es digno de recibir gloria. Pero que seáis perfectos, como la perfección del Padre Celestial, eso no se ocurre de inmediato, ¿no? Sino que debemos ir avanzando, cambiando hacia la perfección poco a poco. Dios se apareció a Abraham cuando tenía 99 años y dijo, anda delante de mí y sé perfecto. Abraham se esfuerza por vivir según la voluntad de Dios, pero todavía no era perfecto. Tenía 99 años, ¿no? Pero Dios le pidió que sea perfecto. Cuando él cumplió 100 años, Dios le dio Isaac, como había prometido. Nuestra vida cristiana, ¿cuántos puntos creen que tiene? ¿Cómo son sus notas? ¿Han sacado un 10? ¿Cuánto tendría? Hay que pensar sobre esto, porque el proceso de cambio en nuestra vida cristiana es demasiado lento. A veces parece que está viviendo por el Señor, pero luego se vuelve a la carne, ¿no? Vuelve al mundo. La vida cristiana en la iglesia es vivir por la obra de Dios, para la gloria de Dios, y no vives por sus deseos de la carne. Comáis o bebáis, hagáis cualquier cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, pone, ¿no? Si no es por la gloria de Dios, dice que es pecado. Y luego, después de la salvación, hay sufrimientos que los cristianos reciben después de la salvación. Vamos a buscar Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Filipenses capítulo 1, versículo 29, leamos juntos. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Pone que porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo. Esta palabra cuesta un poco de entender. A causa de Cristo, ¿no? En Isaías 43 dijo, Dios dijo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. No dice borro tus pecados por ti, sino por amor de mí mismo, borro tus pecados. Si el ser humano creado a imagen de Dios va todo al infierno,
Es un fracaso, ¿no? La obra de creación sería fracaso. Si todos los seres humanos vayasen al infierno. Debe salvarnos para que sea su gloria, para la gloria de Dios. Yo borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Nuestra salvación es para la gloria de Dios. Como dice Salmo 23, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, que nos guía en la justicia y en la verdad después de la salvación es también por su propia gloria. Por eso, pone por causa de Cristo os es concedida la gracia. Lo que es concedido por Cristo no es solo creer en Él, no es solo recibir la salvación, sino también padecer por Él. No solo creer en Él, sino también padecer por Él. Los salvos no solo se regocijan de haber recibido salvación, sino que también hay sufrimiento que se recibe por el Señor. Ustedes conocen que hay sufrimiento recibido por el Cristo. Hay sufrimiento recibido por Cristo. Ese sufrimiento por Cristo, para eso Dios nos salvó también. Nuestros días que quedan consisten en vivir para la gloria de Dios, en morir para la gloria de Dios. También veamos Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. Vamos a leer juntos. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Aquí el apóstol Pablo dice, cuanto era para mí ganancia, por amor de Cristo lo he estimado como pérdida. Antes me era útil, pero ahora puede ser que lo útil para mí sea dañino para Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice que por el amor de Cristo lo estima todo como pérdida, basura, que todo lo desechó, según este versículo, que todo lo desechó como basura. ¿Y por qué? Porque vive para Cristo. Si dijera a un cristiano salvo que viva para la gloria del mundo y que viva para su gloria después de la salvación, dijera así, ¿qué pasaría? Aunque no tenga nada que ver con el Señor y disfrute de la gloria mundana y solo conoce y goce de la carne, podría vivir así, podría ser eso. La vida de un cristiano es la vida que sigue al Señor. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame, dijo. Negarlos es desecharlos, abandonar todo eso deseo de carnal. Tomar su cruz, la cruz es sufrimiento. Seguir al Señor conlleva un sufrimiento que los demás no ven ni conocen. Llevar la cruz cada día y seguir las huellas del Señor. Por eso apóstol Pablo en 1 Corintios 15 dijo, yo cada día muero. Habla de una vida en que cada día muere. Si muero y Cristo recibe gloria, yo puedo morir cuantas veces sea necesario, dijo. Así que estimar todo como basura
Es para hallarle y ser hallado en Cristo. Y es la justicia que viene de Dios por la fe. Pone para conocerle el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Mientras vivimos la vida cristiana, experimentamos al Señor que vive en mí. Luego participamos en los sufrimientos de Cristo también. Aunque haya sufrimiento, dificultad, si el Señor está con nosotros, podemos abandonar por el Señor. Nosotros vivimos para el Señor y si es necesario, a veces también podemos morir, si es necesario. Apóstol Pablo no solo vivía para el Señor, sino que anhelaba tanto morir por el Señor. Para mí, el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Digo que morir es ganancia. En el último epístola que envió a Timoteo, a que él llamó a como su hijo amado en la fe, el evangelista de Timoteo le dijo, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Que habla de sacrificio, ¿no? Yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Apóstol Pablo anhelaba tanto de ir pronto ante el Señor y participar en la gloria del Señor. Y según su deseo, yo fui a Roma una vez, he visto el cárcel donde estaba encerrado apóstol Pablo. Estaba bajo tierra. Había muchas ratas y olía muy mal. Sacaron a apóstol Pablo de allí y dice que le cortaron la cabeza, decapitaron. El guía me explicaba así, que su cabeza iba rodando hasta allá. Y él fue martirizado allí. Y apóstol Pablo anhelaba tanto ir pronto ante el Señor. Dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿no? Muy hermosa expresión, ¿no? Dijo, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. No significa que todos los salvos que anhelan, esperan la venida del Señor, se les dará también esa corona de justicia, sino que todos los que anhelan la venida del Señor también deben vivir así. Y dice que deben anhelar entrar en esa gloria. Un día se cantó este himno. Yo por ti he derramado mi sangre. Yo di la vida eterna. ¿Y tú qué haces? Hay una historia del conde Zinzendorf de Alemania. El conde posee un territorio grande, ¿no? Este hombre fue salvo, pero parecía que después de salvarle, no pensaba mucho cómo vivir para el Señor. En un día en un museo de Alemania había una pintura que representaba a Jesús con la corona de espina crucificado en la cruz.
sufriendo y muerto. Y debajo del cuadro ponía esta palabra: yo hice todo por ti. ¿Y tú qué estás haciendo tú por mí? Estaba escrito así: ¿tú qué haces por mí? El conde Zinzendorf no podía decir nada y acabó postrado ante ese cuadro. Se arrodilló ante el cuadro y lloró mucho. Antes de levantarse, hizo un pacto con el Señor. Los días que me quedan, viviría únicamente para el Señor, que me ha salvado. Ese famoso evangelista inglés, Juan Wesley, él conoció a Juan Wesley, el conde Zinzendorf. Este Zinzendorf entregó su gran fortuna para predicación del Evangelio. Los puritanos del siglo XVIII, que evangelizaba en el mundo, Zinzendorf fue usado por la predicación del Evangelio con ellos. No sabía que la forma de recompensar la gracia del Señor era esa. No lo conocía. El Señor murió así por mí. ¿Y yo qué estoy haciendo por el Señor? El Señor nos pregunta: ¿qué estás haciendo tú por mí? En 2 de Corintios 5, versículo 9-10, hay esta palabra. Apóstol Pablo dice: sea que habite en el cuerpo o esté ausente, sea que viva o muera, mi deseo es que Cristo sea magnificado en mi cuerpo. Quiero ser agradable a Cristo. ¿Por qué debemos vivir de esa manera? Sea que vivamos o muramos. Porque pone: es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Porque estaremos ante el tribunal de Cristo. Cuando el Señor venga, ¿qué ocurrirá? Habrá un juicio para los cristianos. En San Mateo 16 dice que cuando venga el Señor, pagará a cada uno según sus obras. Desde que fuimos salvos hasta el día que vayamos ante el Señor, según lo que hemos vivido, allí vamos a ser juzgados. ¿Le parece bien? Cuando el Señor venga, no solo hay que pensar que los muertos resucitarán y los que viven serán transformados y ascenderán, sino que estaremos de pie ante el Señor y ser juzgados desde el momento de la salvación hasta el día que estamos ante el Señor, según sus obras. Pone: para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Lo que se vive según la voluntad de Dios es bueno, y lo que no se vive según la voluntad de Dios es malo. Lo que se vive según el Espíritu es bueno, y lo que se vive según la carne también es malo. Según el bien y el mal de lo que se hizo, en el cuerpo se recibirá juicio, dijo. La salvación es igual para todos. Ha recibido todo por la misma gracia de Dios. Y según la manera de que ha vivido después de la salvación, es diferente cada uno. En Apocalipsis 22:12 dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Para cada persona hay una recompensa que el Señor tiene, y dará cada uno según sus obras. Hay recompensa por cada uno, según lo que ha vivido. Ese galardón, esa recompensa, no es como aplaudir y ya está, sino es la gloria eterna. La gloria del sol es diferente, la gloria de la luna es diferente, y la gloria de cada estrella es diferente entre sí. La gloria de apóstol Pablo y la de Pedro y la de diácono Esteban es diferente cada uno. Diácono Esteban fue apedreado predicando la palabra.
y la gloria de los demás también. Y esto no es broma, porque si el Señor viniera ahora mismo y vayamos ante el Señor, seremos juzgados cada uno según lo que ha hecho. Nosotros vivimos para eso. El Señor tiene un propósito por el que nos salvó. Y los salvos tenemos un propósito de cómo debemos vivir los días que nos restan. Y estaría bien, bastaría con comer y vivir bien por sus deseos de la carne. Dijo, comáis o bebáis o hagáis cualquier cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Nosotros hemos recibido una gloria tan grande, inmensa, pero ¿cómo podemos rechazar vivir para el Señor? La vida, vivir para el Señor, es obedecer a su palabra. Eso es la vida que vive para el Señor. Vamos a ver San Juan, capítulo 14. San Juan 14, versículo 21. San Juan 14, 21. Versículo 21, vamos a leer juntos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, es el que me ama. Y el que me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Jesús dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, es el que me ama. El Señor nos amó, ¿no? Jesús me amó, por eso también yo amo a Jesús. Yo te amo, Señor, porque tú me amaste, viniste y moriste en la cruz por mí. El Señor me amó. Y el resultado de recibir ese amor es que yo también amo al Señor. Yo amo más que antes a Él. Pero Señor dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. No amando solo de palabras, sino guardar la palabra del Señor es amar al Señor. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a Él. Si amamos al Señor, el Padre nos amará aún más. Si amamos al Señor, Dios me ama más. Aunque ame los salvos, por ejemplo, si hay muchos hijos, pero si hay algún hijo que le agrada y hay hijos que no obedecen, aunque todos sean sus hijos, hay diferentes hijos, ¿no? Los que obedecen y los que no obedecen. Y los padres, ¿a quién amaría un poco más? ¿A quién le quiere dar más cosas? En Malaquías 3 dijo, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Si servimos al Señor, el Señor se compadece aún más de esa persona. Si alguno me ama, mi Padre le amará. Este amor es el segundo amor. Dios, amó a los salvos igualmente todos. Pero a la persona que obedece la palabra del Señor después de ser salva, Dios le ama más. Dijo, y yo también le amaré, y me manifestaré a él. También Jesús dijo que la ama más. No solo le ama, sino que el Señor se manifiesta más a ella. Después de ser salvo en su vida cristiana, parece igual para todos, para cada persona, en realidad es diferente para cada persona. El Señor ama a la persona que lo ama a Él y obedece a su palabra. Ama la que guarda su palabra. Dijo, y me manifestaré a Él. Significa que a esa persona el Señor le hace conocer a Jesús cada vez más. En la vida cristiana hay quien ama al Señor.
Hay quien ama más al Señor y tiene comunión profunda con Él y que va conociéndose cada vez más. Y hay quien no también. Si después de ser salvo lo que ha hecho es solamente asistir a la iglesia, cantar un poco, orar un poco, saludar a los hermanos y barrer un poco el suelo, eso sería todo. El Señor pide algo más que eso. Quiere que amemos al Señor y guardemos su palabra. El versículo 23 y 24 de San Juan 14, vamos a leer juntos. Respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Dice, el que me ama, mi palabra guardará. Para los renacidos en Cristo, amar al Señor es guardar la palabra del Señor. Y el Padre le amará. Aquí de nuevo repite que el Padre ama más a quien guarda la palabra del Señor. Pone y vendremos a Él y haremos morada con Él. Los que se aman desean vivir juntos, estar juntos mucho tiempo, ¿no? ¿Qué tipo de lugar es el cielo? Es lo que el Señor ha preparado para que los que aman al Señor, para que vivan eternamente juntos con Él. Vendremos a Él y haremos morada con Él. Vivir eternamente juntos con el Señor. Eso es lo que ha preparado el Señor para los que aman al Señor. El que no me ama, no guarda mis palabras. El que no obedece la palabra del Señor es alguien que no ama al Señor. Lo dijo así claramente. Dice que el que no me ama no guarda mis palabras. Nosotros, como amamos al Señor, sabemos que vivir para el Señor es obedecer su palabra. Ese es el propósito de nuestra vida después de la salvación. ¿Cómo agradar al Señor? ¿Cómo vivir para el Señor? Eso es el propósito de nuestra vida. Y después de que el Señor resucitó, se apareció a los discípulos a orillas del mar de Galilea. En San Juan 21 vemos que los hizo pescar 153 peces grandes, ¿no? Y al subir a la orilla, el Señor había encendido fuego y había preparado pescado y pan. Y Jesús le dijo, venid, comed. El Señor resucitado les había preparado un desayuno para ellos. Y comiendo el desayuno, los discípulos compartían el pescado y el pan con Jesús. El pescado es la imagen de los santos salvos y el pan es el Señor, es la vida. Los discípulos compartían el pan y el pescado en la orilla del mar de Galilea, donde Jesús les llamó para que sean sus discípulos. No sé si hay un hermano que pinta bien, a ver si puede pintar esa escena. Me parece que quedaría muy bien. Después de ser salvo, ellos echaron la red según la palabra del Señor y pescaron 153 peces grandes. Subieron a la orilla y Jesús había encendido fuego y preparado pan y pescado.
y comieron el último banquete que el Señor preparó y ellos compartieron junto con el Señor. Después de comer, Jesús dijo a Pedro: Simón, hijo de Jonás. El nombre original de Pedro era Simón. El nombre de padre de Pedro era Juan. Así que le llama Simón, hijo de Juan. ¿Me amas más que estos? Porque antes de que Jesús fuera arrestado, Pedro había presumido diciendo que aunque todos te abandonaran, yo no te voy a abandonar. Dijo así. Y los discípulos a lo mejor habría pensado él piensa que solo él ama al Señor. Aunque dijo así, al final todos huyeron. Todos huyeron, y cuando alguien le dijo a Pedro: tú eres discípulo de Jesús, ¿no? Dijo Pedro: no lo soy. Y después una criada dijo a Pedro que te he visto estar con Jesús, andar con él. Y Pedro respondió que yo no le conozco, no conozco a ese hombre. Le negó 3 veces. Jesús había dicho que antes de que Pedro le negara 3 veces, el gallo cantaría 2 veces. El gallo cantó 2 veces al amanecer. Y al escuchar el canto del gallo, ¿qué hizo Pedro? Se fue y lloró. Lloró igual como un gallo, ¿no? Y desde entonces Pedro nunca comería más al pollo, ¿no? Nunca habría comido más pollo. Pero el Señor, Jesús resucitado, dijo a él: ¿cómo trató Jesús a Pedro? No dijo que, bueno, Pedro, dijiste que me amarías más que todos, ¿no? ¿Y qué pasó al final? Pedro dijo: sí, así es, tú sabes que te amo, Señor. Pedro reconoció que había fracasado completamente y que ahora realmente amaría al Señor. Al ver al Señor Jesús resucitado, toda su duda desapareció y creyó realmente que Jesús es el Cristo, Hijo de Dios. Tú sabes que te amo, Señor. Le respondió: apacienta mis corderos. Hizo misma pregunta 2 y 3 veces, y Pedro respondió 3 veces: tú sabes que te amo, Señor. Y cada vez Jesús le dijo: apacienta mis corderos. El Señor encomienda sus corderos a quien lo ama. Le recomienda a la iglesia, no solo a Pedro, sino también a nosotros mientras vivimos en este mundo. ¿Cuánto amamos la iglesia del Señor y cuánto somos fieles y servimos a la iglesia? Los que aman al Señor pueden hacer eso. El Señor le pregunta: ¿me amas? Sí, realmente te amo. Entonces, apacienta mis corderos. Apacienta mis corderos. Eso no es solo una palabra dicha a personas especiales como Pedro o apóstol Pablo, sino que a todos nosotros. Si amamos al Señor, amamos a la iglesia del Señor, ayudamos a los hermanos que aman al Señor. Es apacentar los corderos. Entonces, amar a la iglesia es amar al Señor. En San Juan 13, versículo 34 y 35, vamos a buscar San Juan capítulo 13, versículo 34 y 35. Vamos a verlo juntos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Aquí Jesús dijo a sus discípulos: amad como yo os he amado. Les dio un mandamiento nuevo, ¿no? ¿Y por qué es nuevo? ¿Y cuál es el viejo? El mandamiento antiguo. El mandamiento antiguo también tiene como contenido de amores. Si resumimos los mandamientos, es amar a Dios con todo el corazón,
con toda la mente, con todas las fuerzas y con todo el alma, y amar al prójimo como a uno mismo. Todo eso está incluido en los mandamientos del Antiguo Testamento. Pero ¿hay alguien que puede amar a Dios con toda su alma, toda su mente y todas sus fuerzas y amar al prójimo como a sí mismo? No hay, ¿no? Eso fue dado cuando éramos pecadores, cuando no éramos salvos. Los salvos ahora tienen un mandamiento nuevo. Como yo os he amado, dijo, el Señor dio su vida por nosotros. Y en 1 de Juan 3:16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ese nuevo mandamiento que nos es dada. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Amad como el Señor nos amó a nosotros. Si tuvieres amor los unos con los otros, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Todos indica la gente del mundo. Nos está observando siempre. Bueno, ellos dicen que son salvos. Dicen que son renacidos. Y dicen que creen bien. Dicen que son discípulos de Cristo. Y a ver si es verdad. Y con los ojos bien abiertos, nos observa. ¿Qué verá de nosotros? A ver si los salvos se aman unos a otros y obedecen la palabra del Señor. Si hacemos así, ellos reconocerán que nosotros somos discípulos de Cristo. Reconocer que son salvos significa que ellos también van a ser salvos. ¿Qué deben ver los del mundo que no están salvos cuando nos miran? Hay que mostrarle que tenemos un gran edificio de la iglesia o mostrarle qué hacemos en la iglesia. No es así. Cuando ellos miran que los santos salvos aman unos a otros, guardando los mandamientos del Señor, entonces comprenderán que ellos son verdaderos, verdaderos cristianos renacidos, discípulos de Cristo. Así que nosotros, los salvos, debemos amarnos unos a otros, y eso es vivir para el Señor. 1 de Juan, capítulo 3. En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 16 al 18, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. El Señor puso su vida por nosotros, y en esto hemos conocido el amor. Ese es 1 de Juan, capítulo 3, versículo 16. En San Juan 3:16 es lo que comprendimos primero sobre el amor. Y si los que han sido salvos se aman unos a otros, es digno amar a los hermanos hasta dar su vida, tal como el Señor nos hizo así. Nosotros debemos poder amar así a los hermanos, hasta dar vida por ellos. Pero al ver los hermanos discutiendo por un asunto pequeño, el Señor pensaría así, ¿no? ¿Cuándo llegarán a ser maduros? En el Salmo 16:3 dice, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Cuánta alegría cuando los salvos nos reunimos. No es que nos alegramos de comer, por beber o por las otras cosas. Nosotros amamos al Señor y servimos al Señor y predicamos el Evangelio y vivimos juntos para la gloria del Señor. Y mi alegría está en ellos. Es muy alegre cuando se reúnen los santos salvos, ¿no? Nosotros no alegramos por comer o beber o por otras cosas. Como amamos al Señor, servimos junto al Señor
y predicamos juntos el Evangelio y vivimos juntos para la gloria del Señor. Por eso los hermanos que están al lado son muy preciosos, son seres tan preciosos. Pone para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. En Hebreos 10:24 dice que a medida que se acerca el día de la venida del Señor, es necesario que los hermanos se amen unos a otros y sirvan juntos al Señor. Vamos a leer, vamos a buscar Hebreos capítulo 10, Hebreos capítulo 10, versículo 24. Versículo 24, vamos a leer juntos y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Pone y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Mire a su alrededor, miren mutuamente. Miren mutuamente, a ver, lleva bien su vida cristiana, a ver si está bien su salud, ahí si hay algún problema. Mirar mutuamente para estimularse al amor y a las buenas obras no es solo decir que amémonos con palabra, sino dar primero ejemplo, ser ejemplo, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No debemos dejar de reunirnos. Deben reunir constantemente. Hay que congregarse frecuentemente. La vida cristiana no se puede llevar solo. ¿Cómo puedes llevar vida cristiana solo? Una vez seas salvo, Dios nos pone en esa comunidad de salvos. Por eso nos reunimos, sino exhortándonos y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Tanto más se acerca ese día, debemos reunir más. Y el resto de nuestras vidas debe ser para vivir para el Señor. Hay muchas cosas más que debo explicar. San Mateo capítulo 25. San Mateo capítulo 25, versículo 40. San Mateo capítulo 25, versículo 40. Vamos a leer juntos. Y respondiendo al el rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Cuando el Señor venga de nuevo con autoridad, ¿no? Como el rey, el Señor entonces dirá, lo que hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, eso me lo hicisteis a mí. El Señor está en los hermanos, en esos hermanos. Así que lo que se hace a esos hermanos más pequeños es hacérselo al Señor. En San Marcos 9:41 también dice, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y que sabiendo que sois de Cristo, y os dé, aunque sea un vaso de agua, esa persona no perderá su recompensa. El Señor quiere darnos una recompensa según lo que hayamos hecho. Así que vivir para el Señor es amar a los hermanos. Suponed que hay alguien que ha recibido una gran gracia de otra persona, por ejemplo. Esa persona deja como su última palabra, te encomiendo a mis hijos, te encomiendo a mi familia. Entonces, como él ha tenido gran gracia, como ha recibido gran gracia, puede recompensar esa gracia cuidando su familia, ¿no? Se esforzará
con entusiasmo. El Señor, después de que nos ha salvado, nos dice que demos a los hermanos la gracia y el amor que hemos recibido del Señor. Así que debemos llevar a cabo esta tarea de recompensar la gracia que hemos recibido desde el Señor hacia nuestros hermanos. El Señor está en esos hermanos, así que dar gracia a esos hermanos es hacérselo al Señor. En ellos está el Señor. Hacerlo a ellos es hacérselo al Señor. El resto de nuestras vidas debe ser una vida que vive para el Señor y predica el Evangelio para que las almas que van al infierno sean salvas y que muchas almas se salven. Eso es lo que se hace para el Señor. El Señor murió en la cruz y cumplió el Evangelio. Y si predicamos este Evangelio a otras almas y se salvan, agradamos al Señor. Y eso es vivir por el Señor. Eso es vivir para el Evangelio. Hoy hasta aquí vamos a orar juntos. Padre Dios misericordioso, cuando estamos lejos de ti en pecado, sin conocerte, tú primero nos amaste, nos enviaste al mundo a tu Hijo unigénito para salvarnos, y recibió en nuestro lugar la maldición y el juicio que de nosotros merecíamos. Y con su preciosa sangre derramada, perdonaste eternamente nuestros pecados y nos salvaste sin ningún nuestro mérito. Y por esa gracia te damos gracias. Guíanos con tu gracia a nosotros, los salvos, para que el resto de nuestra vida podamos vivir, amar únicamente al Señor y vivir para el Señor. Guíanos para que podamos vivir para la voluntad y la gloria de Dios. Señor, guíanos con Espíritu Santo y guíanos en el resto de nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.